Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Bazán Montero, soy médico residente de Medicina Interna del Hospital Central FAP y estoy haciendo la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad les voy a hablar del tema de fiebre de origen desconocido. La importancia de este tema es que comúnmente nosotros como médicos, personal de salud, nos referimos a este tipo de enfermedad como una enfermedad febril, sin una etiología inicialmente obvia o sin signos de localización. Así es como nosotros definimos, ¿no? Fiebre según la introducción. Pero la mayoría de las enfermedades febriles se resuelven antes de que se pueda incluso llegar a un diagnóstico, ¿no? O desarrollar características distintivas en el transcurso de la búsqueda del diagnóstico para poder hallar la causa, ¿no? La fiebre de origen desconocido igual se refiere a una enfermedad febril prolongada, sin una etiología establecida, a pesar de una evaluación y pruebas diagnósticas intensivas. La fiebre es importante conocerla por el tema de que es un síntoma muy frecuente tanto en hospitalización como en la consulta ambulatoria y por eso la importancia de que si esta fiebre tiene una mayor prolongación requiere de otro abordaje y otros estudios y de distintos diagnósticos diferenciales para poder hallar la etiología del mismo y poder manejarlo y darle tratamiento, muy aparte de los sintomáticos. En este corto tiempo lo que me voy a enfocar es a que conozcan la definición general de la fiebre de origen desconocido y también las principales causas y el abordaje de la fiebre de origen desconocido. En cuanto a la importancia de este tema es que existen innumerables causas de fiebre de origen desconocido clásica y determinar en sí una etiología a menudo es bien difícil porque la fiebre es un hallazgo inespecífico y muy común, como mencioné, en muchas enfermedades. Entonces, se ha estimado que en la literatura se han documentado más de 200 causas de FOD clásica. La FOD clásica, que generalmente se define la definición como una temperatura mayor a 38.3 registrada en varias ocasiones durante más de 3 semanas, a pesar de una evaluación inicial adecuada como paciente hospitalizado o ambulatorio. En cuanto a otras definiciones de fiebre de origen desconocido, muy aparte de la clásica está la asociada a la atención sanitaria, que es muchas veces lo que nosotros vemos en pacientes hospitalizados. Que se dividen, que si este paciente está en UCI, se define como una temperatura mayor a 38.3, registrada en varias ocasiones en un paciente de la UCI, a pesar de más de 3 días de investigaciones. La fiebre no debe haber estado presente ni en incubación al momento del ingreso. La paciente que no está en UCI es la misma definición, esto quiere decir que la fiebre no tiene que haber estado incubando ni al momento del ingreso presente, solo que en este caso el paciente no está gravemente enfermo y no requiere soporte de UCI. En el caso del paciente postoperatorio, ahí se define ya la fiebre no como 38.3, sino como a partir de 38, ¿no? Pero ya más de 3 días, ¿no? En cuanto a las causas de fiebre de origen desconocido, entre las más importantes están las infecciones, las condiciones reumatológicas, las neoplasias y también causas diversas o que no se haya un diagnóstico, ¿no? Porque dentro de esta patología hay veces que la fiebre remite y no se llega a dar con la causa de esta patología. En cuanto a las más importantes, que ubican más o menos el 40% que nosotros tenemos que buscar al inicio de este abordaje de esta patología, son las infecciosas, ¿no? Las infecciones. De ahí las condiciones reumatológicas le siguen un 23% y al último las neoplasias, ¿no? Un 16%. En cuanto a las causas de fiebre de origen desconocido infecciosa, encontramos la tuberculosis muy comúnmente en Perú, los accesos intraabdominales, la estomelitis, si es que hay algún antecedente de valvulopatía, ¿no? Una posoperación de valvuloplastia, puede ser la endocarditis bacteriana, también patologías como salmonelosis, brucelosis, neoplásicas como hematológicas como linfomas, leucemias, enfermedad de Hodgkin, cáncer colorectal, ¿no? Y muchas más respecto a neoplásicas. Y en cuanto a conectopatías, puede ser la lupus, artritis reumatoide, vasculitis, dermatomesitis e incluso granulomatosas como la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la fiebre medicamentosa anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína, los barbitúricos, los antihistamínicos, incluso antibióticos, ¿no? Como penicilina,
cefalosporina o fármacos cardiovasculares, ¿no? Como el captopril, nifedipino, que muchas veces nosotros usamos en la práctica clínica. Todo esto es un proceso de descarte, ¿no? De acuerdo a los síntomas del paciente, ¿no? Y también otros como tromboembolia pulmonar, hipertermia habitual y trastorno de termorregulación. En cuanto al abordaje de FOD, es importante la historia clínica. Hacer una buena historia clínica donde definamos los viajes recientes, si hay crianza de animales, si son pacientes inmunosuprimidos, que ese es otro tema, FOD en inmunosupresión, y la historia de toma de medicamentos, ¿no? Los síntomas localizados y el examen físico, ¿no? Buscando si hay un tipo de lesión, si hay un tipo de soplo en el caso de endocarditis, si asociado a la fiebre presenta tos o duración nocturna, para pensar en tuberculosis, si ha tenido contacto de tuberculosis. Existen exámenes celulares como factores de fase reactante de fase aguda con PCR, BCG, hemograma, glucosa, úrica, creatinina, los basales. Y en cuanto pensando en ANA, el factor reumatoideo, pensando en patologías reumatológicas, y para inmunosupresión como la carga viral, VIH, y también así como exámenes de laboratorio, también pensar en exámenes imagenológicos como una radiografía de tórax, una toma de tórax y abdomen. Todo esto en base a lo que nosotros encontremos en el examen físico, ¿no? Y también de lo que el paciente nos refiera en la historia clínica. En cuanto a la fiebre, como mencioné, tiene que ser mayor a 38.3, más de 3 semanas, y se basa en un análisis, una anamnesis y una buena exploración física, ¿no? En caso, también suspender tratamiento antibiótico y glucocorticoides para poder evaluar tanto valores de laboratorio como perfil hepático, creatinina, hemograma, basales, ¿no? Glucosa y creatinina, ver también exámenes de orina, hemocultivos, ¿no? Que pueden estar causando esta fiebre. Ecografías abdominales, radiografía de tórax, dependiendo del paciente, pero es básicamente un barrido básico en cuanto a imágenes, ¿no? Igual descartar la manipulación de termómetro o suspenderlo si tuviera algún medicamento para descartar fiebre farmacológica. Eso ya claramente habiendo descartado ya presentaciones más obvias o causas más obvias como las infecciosas, ¿no? En caso no se llegue, ya se ve el tema de los medicamentos que también pueden estar causando la fiebre y la presencia de algún síntoma característico. De acuerdo a eso se hacen pruebas diagnósticas guiadas y igual si fuera ausente, incluso se puede llegar a hacer mamografías o también se puede llegar a hacer tomografías abdominales y torácicas, si es que aún no hay un diagnóstico, ¿no? En cuanto al comentario final, la fiebre de origen desconocido es una fiebre mayor 38.3 en varias ocasiones que dura 3 semanas sin etiología conocida a pesar de una evaluación extensa de los exámenes de laboratorio. Eso es lo que tengo que recordar, ¿no? En cuanto a la fiebre de origen desconocido dentro del ámbito hospitalario, es una fiebre mayor de 38.3 más allá de los 3 días sin un diagnóstico luego de haber hecho pruebas, ¿no? De un diagnóstico y una evaluación extensa en esos 3 días. Y obviamente que no haya ingresado con fiebre el paciente, ni incubación de la misma, como menciona. Hay 3 etiologías frecuentes en la fiebre de origen desconocido: las infecciones, las enfermedades sistémicas reumáticas en segundo lugar y las últimas las neoplasias. Los aspectos más importantes para evaluar a un paciente con FOD son una historia meticulosa, un examen físico detallado y siempre preguntar al paciente si hay una duda, si es que hay sobre todo datos epidemiológicos, ¿no? Igual de dónde viene, dónde proviene. Igual la incidencia de la etiología específica de FOD varía según la edad, la exposición si es que está expuesta a agentes infecciosos y también que sea un huésped susceptible, ¿no? Eso básicamente es el tema de fiebre de origen desconocido y la importancia de su abordaje, ¿no? Gracias.